Presidente, voy a tener que reiterar lastimosamente argumentos ya expuestos en la sesión anterior. Estos homenajes que se hacen a personas nombrando lugares públicos con sus nombres tienen que ser cuidadosamente decididos. Nosotros tenemos que buscar personalidades que nos unan, que con su aporte a la historia paraguaya, unan el presente con el pasado a personas de diferentes pensamientos. Y ciertamente este no es el caso. En primer lugar, y esto es muy subjetivo, no creo que hay intelectuales pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana mucho más relevantes que Natalicio González, en primer lugar. Pero en segundo lugar, hay que recordar algunos aspectos de su trayectoria. Natalicio González ha sido una de las personas que ha sido parte de la dictadura, una parte importante de la dictadura de Higinio Morínigo, valiéndose de su cercanía con Higinio Morínigo. Él creó en Paraguay, y por medio de su corriente interna, la de los guiones rojos, que se enfrentaba a la corriente de los democráticos, crearon grupos paramilitares, grupos que atacaban reuniones de otros partidos, reuniones del mismo partido, del Partido Colorado. Ese periodo de la historia es un periodo en el cual la violencia, cuando él pugnaba por la presidencia de la República, es un periodo donde la violencia se impone sobre el diálogo. No es que divide a colorados y no colorados, es que divide a los colorados mismos. Natalicio González gana entre comillas, la postulación presidencial atracando la convención del Partido Colorado, con la connivencia de Higinio Morínigo, obviamente. Y de esa manera quedan excluidos los exponentes del sector democrático. Y el gobierno de Higinio, y por supuesto, es electo como candidato único, porque hay que decir que en nuestra historia, salvo en el año 28, y hay que recordar también las buenas experiencias. Tenemos quizás dos momentos importantes, la Constitución de 1870 y las elecciones del año 28. La Constitución del 70, cuando muy pocos países consagraban el sufragio universal masculino, hay que decir eso, la Constitución del 70 ya lo hizo. Y en 1928, el gobierno de Eligio Ayala acuerda con el Partido Colorado una reforma electoral. Y eso permite que por primera vez en la historia paraguaya concurran a elecciones dos candidatos de dos diferentes partidos. Y en estudios comparados se considera que esa elección fue bastante competitiva o razonablemente competitiva, dicen algunos teóricos, con relación a elecciones contemporáneas en la Argentina y en otros países que tenían una mayor tradición democrática. Pero volviendo al caso de Higinio Morínigo, atraca la convención del Partido Colorado de una manera violenta, se queda con la candidatura del Partido Colorado, y gana las elecciones presidenciales como la mayoría de los presidentes de la historia paraguaya anterior al 98 o más bien al 93, gana las elecciones porque no había otro candidato. Pues no había otro candidato. Ciertamente con Stroessner había candidatos que no tenían la más mínima posibilidad de nada y Stroessner ganaba con el 90%, pero bueno. Y después es depuesto por sus mismos correligionarios, es depuesto por el Partido Colorado. Entonces, ¿cómo le vamos a, con esos antecedentes de violencia, y más allá de sus libros, que obviamente tiene una prosa muy amena, una prosa, y
a los colegas. Es más, me tocó leer parte de la visité cuando estuve en la Universidad de Kansas. Claro, la viuda de Natalicio González le vendió a la Universidad de Kansas el archivo y la biblioteca de Natalicio. Y está la correspondencia. Es más, pude leer cartas entre Natalicio González y Natalicio Talavera, ambos ya en el exilio, uno en México y el otro, no me acuerdo, en Colombia o en Perú, en algún lado. Claro, ciertamente no era el exilio que tenían los liberales, le mandó como embajadores, y ni los comunistas, ni... Pero, presidente, es una figura divisiva, y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ideológico y filosófico, un hombre extremadamente sectario, extremadamente sectario. Cuando él hablaba del hombre libre, hablaba del Colorado. Él no tenía en su cabeza, una sociedad plural donde seamos libres y accedamos a los derechos políticos. Él hablaba del Colorado, pensamiento totalitario, propio inclusive de movimientos que ya habían caído en la Segunda Guerra Mundial. Sí, el guión rojo, eso de que no habrá ningún colorado pobre y todo lo demás. Hablaba de los colorados. Él cuando hablaba de política, hablaba de los colorados, no hablaba del resto. Es una figura divisiva. Con un pensamiento puede tener una narrativa amena, no sé qué tanto de científico tiene en su trabajo, pero bueno, digamos, no voy a ponerme a valorar eso porque no soy el más indicado para valorar eso. Ahora hay otros colegas acá que conocen mejor pero su pensamiento político es intrínsecamente sectario, es ese tipo de pensamiento que a lo mejor que en muchos perdura hoy y nos sigue dividiendo entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los que tienen el poder y los que no tenemos el poder. Entonces no podemos ponerle a una figura así el nombre de una ruta. Entre paréntesis, no es que se me vaya la vida tampoco, porque no creo que saliendo acá a la calle y preguntándole a la gente, vamos a ver si la gente sabe el nombre de una o dos rutas. Se van a acordar del Mariscal López, del Mariscal Etigarría, y hasta por ahí nomás. Después ya no creo que se sepan los nombres de las demás rutas. La gente dice ruta 1, ruta esto, ruta lo otro, ruta tal lado. Pero este Congreso que se dice que representa al pueblo paraguayo, no puede ponerle nombres a figuras que han dividido a la sociedad, que han instado a la violencia, que han ejercido la violencia para llegar al poder, que han participado de dictaduras con todo lo que eso implica. Así que con estas palabras, presidente, mi voto en contra. Gracias.